Buenas tardes, días, noches, de acuerdo a dónde estén viendo este video, en el sincrónico o en el asincrónico. Estamos muy felices desde Ibervoz dar una nueva charla de Manifestando lo Sutil, este ciclo que inició en el año 2021, en marzo del año 2021, como un puente en el momento del aislamiento por COVID, como un puente, digo, entre profesionales de la voz, docentes, para compartir nuestras experiencias pedagógicas, nuestras trayectorias de vidas y demás. Esta es la charla número 27 de este ciclo de Manifestando lo Sutil. Y hoy es, bueno, una charla bien importante, puesto que la persona que hemos convocado para entrevistar eh, es Alejandra Díaz, desde México, desde Querétaro, que nos va a compartir sobre una temática que para mí desde lo personal es como bien interesante, que tiene que ver con el actor de doblaje. En general ya me parece todo un tema interesante, pero además su trabajo específico es con niños y adolescentes, con lo cual me parece doblemente interesante. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este encuentro. Les voy a leer una pequeña síntesis del currículum de Alejandra. Luego le vamos a hacer algunas preguntas respecto de su trayectoria. Ella es actriz, docente y coach vocal, licenciada en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se especializó en técnica vocal hablada a través del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, el CEUVOZ, de México. Desde el 2013 ha sido profesora de educación artística en los múltiples niveles educativos y de la materia de la voz a nivel de licenciatura. Como creadora escénica ha participado en más de 18 producciones teatrales con compañías de la Ciudad de México, de Querétaro y del Estado de México. Fue becaria del FONCA en el año 2013 y del programa PSDA 2014, 2015 y 2023. Fundadora de la Compañía Central de Cultura, Educación y Teatro. Es coautora del libro Rumbos, Caminos y Horizontes, reflexiones sobre la labor del docente de voz, publicado por el CEUVOZ, y libros de Godot del 2018 y del manual Teatro desde la Comunidad, una propuesta didáctica del año 2020. Actualmente es profesora y coordinadora académica de la Academia de Doblaje y Locución Voz Genius, y en esta institución trabaja como profesora en el espacio de doblaje de niños. Además cursa la maestría en arte para la educación en la UAC y con el apoyo de 6CT. Estos son todas siglas de allá. Bueno, les explico rápidamente un poquito cómo va a estar organizada esta charla y cuáles son los temas que vamos a abordar a priori en este encuentro. Desde el origen, las charlas de Manifestando lo Sutil se estructuraron en torno como a 3 grandes ejes: un primer momento de presentación del entrevistado o la entrevistada para conocerla en cuanto como persona, como ser humano, sus intereses, deseos, conocer un poquito su trayectoria profesional teatral y luego su vínculo con la docencia. Alguna referencia mínima para que tanto para mí, que estoy entrevistando, como para quienes estén luego viendo este video, puedan saber algo de esa institución en particular donde el entrevistado trabaja, que tiene sus propias dinámicas y que de algún modo, para mi punto de vista, condiciona cómo impartimos las clases, qué contenidos damos, cómo evaluamos, etcétera. Y un tercer momento, que es el más importante para mí, que tiene que ver con tratar de entender, descubrir, ver en el compartir del entrevistado y la entrevistada su metodología de trabajo, ¿sí? Contenidos, cómo los aborda, bueno, cómo evalúa en el caso que tenga que evaluar y demás. Esa es la estructura básica de esta charla, y en esta, puntualmente, vamos a abordar los fundamentos y etapas del trabajo vocal en niños y adolescentes
que se forman como actores y actrices de doblaje. Se presentarán los principios pedagógicos del entrenamiento vocal en edades tempranas, así como su relación con la construcción de personajes, la expresividad y la salud de la voz. Y buscamos con esta charla generar una reflexión en torno a la importancia de un acompañamiento especializado que potencie las habilidades artísticas, cuidando al mismo tiempo el desarrollo vocal en una etapa de crecimiento como es la niñez y la infancia y la adolescencia, ¿sí? Dicho todo esto, eh, le damos la bienvenida a Alejandra. Hola Ale, ¿cómo andás? Hola Rubén, muy bien, muchas gracias por este espacio. Bueno, buenísimo. Bien, como comentaba en la introducción, contanos un poquito sobre tu, no sé llamarle tu vida, pero sí cómo empezaste a estudiar teatro, tus motivaciones en ese sentido, eh, la licenciatura, cómo llegas al trabajo sobre la voz, a partir del show voz, un poquito sobre esas cuestiones, por favor. Pues a mí el teatro me llamó desde la preparatoria y gracias al taller que tomé en ese momento pude acercarme a un grupo que en la ciudad de Querétaro es muy representativo, que se llama Cómicos de la Legua, que tienen prácticamente más de 60 años trabajando como un grupo de teatro y gracias también a la Universidad Autónoma de Querétaro. Así que fue que me pude acercar al mundo profesional de las artes escénicas y también descubrir que en la universidad se estaba impartiendo esta licenciatura. Y pues bueno, ahí surgió como esta necesidad de formarme como actriz, como artista escénica. Y a partir de ello, de la experiencia en el teatro, fue que descubrí mi vocación como intérprete. Y gracias a la universidad, la repito mucho porque es mi casa, la Universidad Autónoma de Querétaro, ahí fue donde empecé a acercarme evidentemente a la formación como actriz en la parte de la voz con la doctora Pamela Jiménez, fue mi primera maestra de voz. Actualmente ella está en la jefatura de posgrado de la Facultad de Artes y curiosamente por la vida ahora es mi directora de tesis también en este programa académico y la doctora Pamela pues es una gran catedrática de la universidad y es con ella con quien todos los actores y actrices en esta etapa de la licenciatura adquirimos nuestra técnica vocal hablada y el interés hacia la formación en esta área. Bien. Y luego veo que cuando me enviaste la semblanza de tu CV abreviado, marcás, señalás lo de la formación en el CEUBOS, ¿sí? Como supongo que debe ser otro momento importante y ya como un desarrollo mucho más específico en el trabajo de la voz y la docencia. Contanos sobre Evidentemente. eso. Sí, por supuesto. Cuando yo egresé de la carrera en el 2011, fui a la Ciudad de México, dado que Querétaro es una ciudad muy cercana a la Ciudad de México. Sabemos que en nuestro país está muy centralizada la cuestión artística y cultural, por lo que pues tuve la necesidad de viajar y de vivir en esta ciudad para seguir formándome, dado que yo pues cuando egresé tenía 21 años y realmente no sabía cómo hacia qué camino me iba a especializar. Y gracias al CEU Voz, al Centro de Estudios para el Uso de la Voz, que organizaron un taller que para mí fue como el inicio de todo, un taller maravilloso con el maestro Antonio Campo Guzmán. Y gracias a Antonio fue que pude acercarme al método Linklater y conocí al CEUVOS porque yo no sabía que existía una institución tan sólida en la formación vocal. Y gracias a este taller que fue en el Centro Cultural Helénico, pude conocer tanto el método Linklater con el maestro Antonio Campo Guzmán, pero también al Centro de Estudios para el Uso de la Voz, y fue que descubrí que esta institución apoya a las personas que somos de todos los estados de la República para poder formarnos a través del diplomado de especialidad en voz, la sabiduría de la voz y la palabra diciente. Y pues yo fui parte de la novena generación gracias a esta institución y gracias a este apoyo que tiene esta institución por parte del INVAL,
es que las personas que somos de otros estados de la República podemos tomar este diplomado de manera gratuita y pues es un gran, gran impacto el que tiene esta formación en nuestras carreras, en nuestras vidas. Así fue que conocí a maestros que realmente hasta la fecha siguen siendo muy importantes para mí, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Tengo que mencionar sobre todo a la maestra Luisa Huertas, gran actriz de toda la vida, primera actriz de teatro, de cine, de televisión, y al maestro Ignacio Flores de la Lama, que es el subdirector de CEU Voz, con toda la planta docente, que por ejemplo Indira Pensado, la maestra Tania González, el maestro Fidel Monroy, la maestra Elisa Más, pues tuvieron un gran impacto en mí, en mi generación, y gracias a a ese acercamiento fue que comencé a dar clases en ese año, en el 2013, cuando egresé. Comencé a dar clases, perdón, en el 2012, gracias al apoyo de Elizabeth Zárate, quien fue la persona que observó algo en mí, no sabría exactamente qué, pero ella fue la que dijo, ¿por qué no empiezas a dar clases, no? Y pues fue un gran reto porque comencé a dar clases para niños y adolescentes en la escuela de la maestra Margarita Mandoki, que ahora se llama Niños Actores Estudio, y ahí fue donde yo empecé a dar clases a través del CEU Voz a esta población. Y Alejandra, me surge la pregunta, eh, evidentemente el trabajo con niños, preadolescentes, adolescentes, estuvo desde tus inicios como docente. ¿Podés identificar, digamos, por qué te llama la atención el trabajo con ese rango etario? ¿Es algo que surgió y luego empezaste a encontrar, no sé, metodologías, formas de abordaje? ¿Tiene que ver con tu personalidad? ¿Has descubierto algo de eso o no interesa el tema? Sí interesa porque creo que trabajar con niños y adolescentes, tienes primero que ser muy, muy empático, ¿no? Con esta población. Creo que sí tiene que ver mucho la personalidad. En mi caso, sí, el contacto con la infancia ha sido muy, muy bueno desde siempre y siempre he tenido como este ritmo para poder tener una comunicación con los chicos y chicas. Entonces, claro que hay una influencia de la personalidad, pero también un interés genuino, porque si no hay esa autenticidad, realmente no hay una conexión. Y la conexión es muy importante para poder crear los ambientes de trabajo en confianza y que aparezca la creatividad y sobre todo, pues, la capacidad de juego. Entonces, creo que, claro que tuvo que ver mucho mi personalidad y el hecho de que tuviera siempre las ganas de formar, de ser docente. Sin embargo, no sabía que iba a empezar a dar clases muy joven, porque yo tenía 22 años, y gracias a ese primer acercamiento a la docencia, se empezaron a abrir otras puertas en otros niveles educativos, como en la licenciatura. Y pues bueno, yo empecé a dar clases muy joven, entonces claro que tenía mucha hambre de poder enseñar, pero también muchísimas dudas y por supuesto muchísimos errores para empezar a definir mi forma de trabajo. Y Alejandra, estoy pensando, digo, ¿cuánto hubo de adaptación personal tuya, de ejercicios y formas de trabajo a ese colectivo de personas? Digo, porque por lo que entiendo, venías con una formación profesional como actriz, el curso en el CEUBOS con Antonio, que también está dirigida en algún punto hacia actores y actrices profesionales, quiero decir, no tiene una bajada pedagógica por sí mismo, el trabajo que plantea Antonio, que es el que planteaba Christine. Con lo cual quiero decir, la traslación al rol, del cambio de rol, cuando yo me pongo en rol docente, tengo según mi punto de vista, generar adaptaciones para ver cómo puedo que un ejercicio que me funciona a mí o que le funciona a un actor profesional lo pueda llevar adelante un niño o un adolescente, ¿no?
Y ahí, digamos, hay toda una cuestión no sé, de prueba y error, o tomaste alguna capacitación que te permitió decir, bien, este trabajo que hago como actriz o que un actor profesional puede llevar adelante con niños, lo deberíamos hacer de este modo. Estoy pensando luego en lo que va a venir, que tiene que ver con el trabajo con niños y trabajo con doblaje, ¿no? Claro, pues claro que hay una adaptabilidad. En ese momento yo lo hice de manera autodidacta, porque pues ya tenía al grupo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo terminé el diplomado en junio y empecé a trabajar con niños y adolescentes en agosto. Entonces realmente no tuve como el tiempo necesario para entrar a otra capacitación en ese momento. Las capacitaciones vinieron después, por ejemplo, a través del Centro de las Artes, que tiene un diplomado maravilloso para la enseñanza de las artes, pero realmente ha sido como mucho más el trabajo autodidacta y esta capacidad de reflexionar sobre las necesidades de estas edades gracias a la lectura de diferentes pedagogías, a las etapas de desarrollo humano, por supuesto, de psicopedagogía, todas estas, toda esta literatura que pues me ayudó justo a hacer esta adaptabilidad, pero sobre todo el concebir el aula como un espacio de experimentación. Algunas veces salía bien, otras no tanto, pero gracias a esa, también esa autoconfianza de decir, bueno, pues si me equivoco, pues es otra forma de aprender y eso fue gracias también a la formación en pedagogía que también tenemos un poco de esto en el CEU Voz y pues gracias a eso fue que pude tener esta flexibilidad para no frustrarme en el camino y aprender de los errores y gracias al trabajo constante en el aula y a esa aceptación de que pues me iba a equivocar muchas veces y pues así fue. Pues sabés que estoy pensando mientras te escuchaba que hace unos días atrás hicimos una charla temática en Ibervoz que precisamente reflexionábamos o intentábamos poner en reflexión la idea de si el aula es un espacio de investi y creación, como si fuera un laboratorio. Y en algún punto esto que permiso, que voy a acceder, admitir a luz. Y un poco digo esto que vos estás diciendo, ¿no? De probar, de equivocarte, de tener una mirada de autoconfianza, en un punto confirma eso que estuvimos hablando el sábado pasado. Se me disparan preguntas, pero tengo miedo que nos vayamos mucho de tiempo vinculados con los niños de hoy no son los niños de hace 10 años atrás, la mediación tecnológica, hay como mucho dando vuelta ahí, que a lo mejor después si nos queda tiempo sobre el final de la charla podemos profundizar en eso, porque me parece que no es un tema menor, las nuevas generaciones, la tecnología, la IA, bueno, todas estas cuestiones. Em, bueno, y contame, ¿cómo llega a vos o el trabajo en esta institución de doblaje o el mundo del doblaje? ¿Cómo entras a esa parte del trabajo con la voz? Pues para mí ha sido muy significativo el poder colaborar con diferentes escuelas que forman actores y actrices de doblaje, de locución, de cine. O sea, esa parte específica de la formación artística me ha acompañado desde que empecé a dar clases porque pues obviamente son diferentes las características cuando está uno en una institución, en una educación formal, y ahorita lo vamos a ver en la metodología. Pero gracias a este acercamiento a escuelas como La Cuarta Pared y ahora con Voz Genius y con Doblaje Niños, es que me pude especializar un poquito más sobre la enseñanza vocal enfocada en la actuación con la voz. Entonces, desde el 2018 conocí a la directora y actriz de doblaje Elsa Cobian y a Tony Rodríguez. Ambas fundaron estas escuelas donde actualmente trabajo y comencé justo con los niños y con los adolescentes, pero poco a poco también empecé a colaborar con los jóvenes y con los adultos. Y gracias a este constante actitud propositiva, fue que las maestras pues confiaron en mí para poder armar un programa un poquito más, más estructurado de la formación vocal,
porque no había este componente en la escuela en ese momento. Se trabajaba desde la actuación y el doblaje. Entonces, cuando yo ingreso a esta institución, y también pude introducir este componente tan importante y específico de técnica vocal hablada y expresión verbal. Y entonces es que desde ahí, pues conocen mi trabajo y este trabajo ha sido constante. Cuando yo regreso aquí a Querétaro en el 2021, decido regresar a mi ciudad. También se vino como esta necesidad de seguir trabajando en lo que me gusta, evidentemente, y en lo que soy buena, ¿no? Entonces, por ello, le propuse a la maestra Elsa Cobian que pudiéramos también abrir una sede en Querétaro para todos los jóvenes talentos que también tenemos acá y que, pues como yo lo viví, que tuve que emigrar a otra ciudad, pues fue por esta falta de oferta académica especializada. Entonces, actualmente, desde el 2021 a la actualidad, tenemos esta sede en Querétaro que hemos trabajado tanto jóvenes adultos y también a niños y adolescentes. Evidentemente es otra ciudad, es otra población y también son otras necesidades, pero gracias a la constante formación de mi parte en la pedagogía, pues evidentemente tengo esta creatividad para adaptarme y para seguir proponiendo cursos, talleres y una serie de oferta académica diversa, tanto en modalidad online como presencial, para seguir fortaleciendo nuestra escuela. Bien, y te quería preguntar, en la charla de Reinaldo Infante, que te comentaba que hicimos en el año 2023, él hacía un fuerte hincapié que aquellas personas que les interesa el tema del doblaje, les invito a que la vean porque es muy interesante. Eh, Reinaldo tiene una productora en República Dominicana de doblaje y en esa charla estuvimos hablando sobre el actor y la actriz de doblaje, pero también de audiolibros, de dibujitos animados, voces para jueguitos. Él hablaba mucho de la industria, obviamente de ciertas características que tenía el trabajo del doblaje, eh, que era un híbrido entre alguien que era un locutor y un actor. El actor por sí mismo, él decía, tal vez puede resolver las cuestiones expresivas y un locutor por sí mismo puede resolver cuestiones como la articulación, una buena dicción, una linda voz. Pero el actor de doblaje es una mezcla de ambas cosas y hablaba de la industria. Entonces, la pregunta que me surgía a partir de esto que me comentabas, y sobre todo teniendo en cuenta, no sé cuál es la cantidad de población que tiene Querétaro, pero digo, la posibilidad laboral de la gente que se forma haciendo doblaje en esta institución donde vos trabajás, luego se puede conectar de algún modo con la industria. Sé que México tiene obviamente, mucha trayectoria. Argentina también, yo no lo sabía tanto a nivel del trabajo sobre doblaje, pero en ese sentido preguntaba, ¿no? Digo, bueno, está bien, hay oferta, hay personas que les interesa este tipo de capacitaciones y eso luego se corresponde, digamos, con una demanda de la industria de talentos vinculados con el doblaje en voces de niños y adolescentes y demás, o cómo es ese mundo. Pues nosotros como institución tratamos de conectar evidentemente a nuestros talentos con sus primeros llamados. No somos una agencia de talentos, pero sí gracias a la trayectoria de la directora general, que es Elsa Cobian, quien ya lleva más de 38 años de trayectoria en el doblaje. Gracias a ese puente, pues evidentemente se pueden empezar a dar estas conexiones con los jóvenes talentos y los directores y directoras. Aquí hago hincapié en que los jóvenes de talentos, niños, niñas, adolescentes, la verdad es que tienen más oportunidad que los adultos porque hay menos actores de estas edades con formación profesional. Entonces, ahí en ese sentido, pues tienen esa gran ventaja los chicos y chicas que empiezan muy jóvenes a tener llamados y a tener como experiencia, ¿no? Desde, como te decía, desde los 8 o 9 años ya empiezan a tener esta participación en algunas producciones
que les dan la oportunidad para que empiecen a crear sus personajes y con ello también, gracias a la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, que también tienen este rubro sindical para para la infancia y la adolescencia, pues evidentemente se protege más el trabajo que ya empiezan a hacer desde muy jóvenes y empiezan a tener una trayectoria sólida. Entonces, nosotros, pues, como te decía, formamos a los talentos y les damos también algunas pláticas a los papás, sobre todo, porque ellos y ellas son los representantes de los chicos y chicas. Entonces, les damos esta información que nadie se la va a dar fuera y que de pronto no saben por dónde comenzar. Entonces nosotros tenemos esa corresponsabilidad con nuestra comunidad de poder otorgarles recursos, herramientas para que puedan empezar a promover sus voz. Y es muy importante en este sentido, por ejemplo, el demo de voz para cualquier artista de la voz, como menciona el maestro Reinaldo también, que es importante saber que tenemos versatilidad, que no solamente es un área de la industria, sino es lo más importante también es vernos como artistas de la voz para que podamos ingresar a diferentes áreas en el doblaje, en la locución, en los audiolibros, en la actuación, en el cine también, porque también muchos de nuestros estudiantes están trabajando en el cine y en comerciales. O sea, tratamos de formar a nuestros talentos con un enfoque versátil que puedan ellos tener más oportunidades laborales y que se sigan capacitando, por supuesto. Bien, bien. Sí, nuevamente esto que estamos hablando me despierta preguntas que las voy a dejar para el final si nos alcanza el tiempo, porque vinculado con el tema anterior de las nuevas generaciones y las tecnologías, sé de toda el, sí, la manifestación en cuanto a derechos de voz que se han realizado en México a partir de la inteligencia artificial y cómo los estudios o la industria, como le decía Reinaldo, bueno, está apelando a esos modos de uso de la voz, incluso de personas, ¿no? Que han fallecido, que toman esas voces y luego las siguen usando. Por lo cual, bueno, si luego nos queda tiempo sobre el final, podemos hablar un poquitito de todo eso, de todo esto que digamos es como un tema bien candente en este momento puntual, ¿no? Ujú. Bueno, ¿te parece que vayamos a la presentación o tenés alguna otra cuestión que te parece pertinente contarnos? ¿No? No, me parece bien que pasemos a la presentación. Bueno, Bien, pues la metodología que yo he podido crear e ir consolidando, pues se basa básicamente en los retos, en los retos que he presentado, que se me han presentado a través de los años en esta enseñanza de la técnica vocal hablada para niños y jóvenes en formación actoral. Y pues bueno, es básicamente los siguientes retos. Primero y antes que nada, es muy importante diferenciar la enseñanza artística y la enseñanza formativa. Yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto en escuelas de formación artística como en colegios y escuelas de educación básica, desde nivel preescolar hasta preparatoria y también en licenciatura. Y básicamente uno de los principales errores al inicio de mi labor como docente fue no diferenciar estos dos grandes áreas porque es muy diferente el trabajar con niños y adolescentes que están ahí por gusto, que tienen unas metas muy artísticas, que quieren ser vistos, ser vistas, a trabajar con niños y adolescentes que están en la escuela y que la educación artística es una materia más. Entonces, ambas enseñanzas tienen diferencias, sobre todo en la parte de la comunicación y en la didáctica y la ponderación de diferentes contenidos. Y aquí lo podemos notar, que en la parte de la enseñanza artística, el desarrollo de las habilidades expresivas es muy importante porque vamos a formar intérpretes.
Así que la evaluación tiene que ver con el proceso creativo, el cómo los chicos y chicas se apropian de las diferentes técnicas y metodologías para poder crear personajes y también es muy importante tener esta flexibilidad curricular, dado que el proceso es muy importante, el cómo estos actores en formación adquieren este conocimiento, empiezan a transformar su forma de expresarse y algunas veces vamos a tener retos, por ejemplo, en las diferencias en el aprendizaje. Entonces hay que tener muchísima flexibilidad curricular y hacer mucha énfasis también en la experimentación vocal, dado que es importante el cuidado de la voz desde la técnica. También la experimentación nos va a ayudar a tener un rango actoral mucho más grande y que poco a poco los chicos empiecen a atreverse a hacer cosas más complejas, pero siempre con la idea de tener un personaje creíble y que pueda ser cada vez más creativos en esta área, porque en el doblaje no tenemos un proceso tan largo como en el teatro o incluso en el cine, sino tenemos dos ensayos en la cabina y tienes que hacer tu loop. Entonces, la forma de trabajo es muy diferente, por lo tanto, tienen que tener esta intuición y esta capacidad de transformar sus cualidades acústicas en la voz para que puedan hacer diferentes personajes en un tiempo limitado. En la enseñanza formativa, que es la educación básica en donde he podido trabajar, pues evidentemente tenemos un plan de estudios ya dado, entonces los contenidos curriculares son estandarizados. También los tiempos, evidentemente, de evaluación son muy marcados, por lo tanto, pues la evaluación tiene que estar completamente basada también en resultados medibles, que a veces ahí tenemos un poquito de dificultades desde la enseñanza artística de cómo evalúo la creatividad, cómo evalúo las capacidades de comunicación. Sin embargo, es posible gracias al aprendizaje basado en proyectos, que fue algo que a mí me ayudó y me ha ayudado en esta enseñanza para tener estructuras más rígidas y poder medir más los resultados. También es importante las competencias comunicativas en general, porque no van a ser intérpretes, pero sí es importante para cualquier persona tener una comunicación efectiva, asertiva, emotiva, que nos va a ayudar evidentemente a muchas otras áreas, no nada más en la cuestión artística. Otro de los retos que he enfrentado es la falta de conciencia corporal y vocal. Damos por hecho que al ser niños y adolescentes tienen como estas ganas de decir y esta capacidad de expresar, sobre todo en la parte de los niños, porque en la parte de los adolescentes sucede completamente lo contrario, entre menos hablen mejor. Pero los niños tenemos como esta idea de que gritan, lloran, patalean de una manera muy natural. Puede que sí, pero no, es importante no quedarnos con esas ideas, porque cada chico, cada chica tiene su propia historia y experiencia personal y muchas veces, gracias a también las dinámicas cotidianas que ahora tenemos, en donde están un poco más limitadas las expresiones corporales en el deporte, por ejemplo, o incluso el jugar en la calle, que ya no es tan común que puedan suceder esas dinámicas, pues evidentemente hay una pequeña desconexión entre la conciencia corporal y vocal. Entonces, este desafío para poder enfrentarlo, pues lo hice o lo he estado enfrentando gracias a diferentes estrategias, sobre todo desde el juego. Para empezar, los ejercicios de respiración no van a ser los mismos que los jóvenes y adultos. Vamos a tener siempre esta capacidad lúdica para enseñar la anatomía de la voz y el poder tener la experiencia muscular para que ellos puedan identificar
qué es lo más correcto o lo más eficiente en la expresión de la voz. Y gracias al juego y gracias a apoyos visuales, auditivos, sobre todo la parte de la imaginación, la parte del juego en equipo, el juego con parejas, pues vamos a encontrar esta sensación corporal, muscular, y vamos a identificar qué es lo más eficiente para la voz. En el trabajo postural, pues la expresión corporal nos va a ayudar muchísimo a que podamos despertar la creatividad del cuerpo y la sensibilidad. Así que en estos juegos de alineación corporal es muy importante que haya como esta dosis de drama. Es decir, no dar como nada más el hacer una postura, sino meterle ahí un pequeño conflicto, algo que pueda despertar el interés por contar una historia a través del cuerpo y con ello poder hacer que los chicos y chicas hagan esta diferenciación entre el estar relajados o el estar tensos, porque eso evidentemente va a cambiar mucho la colocación de la voz y la respiración. Así que el trabajo corporal es muy, muy importante también desde todos estos recursos que ya han estado muy explorados desde el teatro y desde la danza para que puedan incorporarse también en esta parte de la voz. Otra estrategia es la exploración sensorial, la imaginación, es decir, estos ejercicios que pueden conectar sensaciones físicas a través de la imagen para poder producir diferentes cualidades vocales. La parte de la imaginación es también fundamental para que siempre tratemos de estimular a nuestros chicos y chicas, ya sea con estímulos visuales o auditivos, o con algunos materiales para que ellos tengan esta estimulación y esta capacidad de generar imágenes, dado que también es el gran talento de los actores y de las actrices, es su capacidad de imaginación. Entonces, siempre si nos apoyamos con estímulos, vamos a poder tener un mejor resultado y los chicos y chicas van a mantener ese interés. Ahora, es importante mencionar que gracias a todas estas dinámicas tecnológicas en las que están sumergidos, pues evidentemente la parte de la atención es diferente, así que es importante estar constantemente cambiando el estímulo y también que los estímulos vengan de ellos y de ellas para que sea dinámicas participativas y que no solamente sean guiadas por la tallerista o el tallerista, porque si no vamos a perder rápido la atención de nuestros chicos y chicas. Si los involucramos más, los hacemos más corresponsables de lo que sucede en el aula, de que si se aburren o no, de que si es divertida o no, de que si es colaborativa o no. También hay que buscar las formas de que se sientan mucho más partícipes de todo este proceso. En cuanto a las barreras emocionales en la pubertad y en la adolescencia, es otro de los grandes retos que tenemos los maestros y maestras que trabajamos con esta población, porque evidentemente el cambio físico, hormonal y psíquico de estas edades, pues van a llevar muchas veces a tener inseguridades, sobre todo en los cambios de la voz, también del cuerpo, evidentemente, y esto puede crear como mucha timidez y miedo al ridículo, miedo al hecho de expresar lo que realmente sienten y piensan. Así que, bueno, también está como constantemente este temor al juicio con sus compañeros y compañeras. Muchas veces encontramos resistencia a la vulnerabilidad expresiva, o sea, al mostrar emociones más complejas y también, pues evidentemente hay un sube y baja en la confianza vocal. Todas estas barreras emocionales se pueden trabajar con mucha empatía, pero también es importante que tengamos muchísima estructura. Las y los adolescentes están en una etapa en donde están construyendo su identidad. En el caso de la técnica vocal, pues evidentemente estamos hablando de su identidad vocal
Y en este sentido es muy importante el tener las puertas abiertas hacia el error y hacia tratar de que esa error sea visto como otra forma de acierto y que también nos pueda motivar a seguir haciendo las cosas de mejor manera. Por lo tanto, para abordar estas barreras emocionales es muy importante la parte de la confianza. Si nosotros tenemos la capacidad de tener un rol, porque siempre en la comunicación, pues podemos asumir diferentes roles. Como maestra, a mí la verdad, el rol de ser no solamente la parte de la autoridad, porque ese está como muy dado y no está mal, ¿eh? Muchas veces pensamos en estas edades que si nos volvemos como más sus amigos, que si estamos como más cercanos a ellos desde este rol un poco más, más sueltos, ¿no? En cuanto a la autoridad, pues muchas veces vamos a tener el resultado que no buscamos, porque los chicos y chicas muchas veces requieren esa estructura para sentirse seguros y seguras, para sentirse que cuidados. Entonces, uno de mis errores al principio al trabajar con esta población era que me veían como una amiga, ¿no? Como, ah, sí, buena onda, ¿no? La buena onda, la Miss buena onda, que no está mal, insisto, pero en esa abstracción de los límites, muchas veces no se sentían como cuidados y preferían estar de pronto con profesores más grandes o que les dieran como esta sensación de ser autoridad para poder realizar las cosas, ¿no? Para poder hacer los ejercicios. Entonces, pues todo tiene una justa medida. Es importante tener ese balance entre el rol como maestra, como guía, como persona que está al cuidado en ese momento y en ese espacio de ellos y ellas, pero también tener la flexibilidad de que se puedan acercar y que puedan tener confianza en hacer el ridículo, como le llamamos mucho en el teatro, para que se establezcan espacios seguros y que pueda haber un ambiente de confianza y puedan expresar sus emociones y su creatividad actoral. En el trabajo colaborativo es muy, muy, muy importante también porque las actividades grupales siempre nos van a ayudar a hacer espejos. Es decir, si un chico o chica está pasando por alguna circunstancia en donde se siente vulnerable, el hecho de estar con otra persona que también se sienta de esa manera, entonces hacemos como este trabajo de espejos y entre todos y todas podemos hablar de pronto de ciertas temáticas. El espacio de la técnica vocal hablada y la expresión verbal es muy importante que siga siendo siempre como un espacio para hablar, ¿no? O sea, sería como muy contradictorio que estemos tratando de que nuestros chicos y chicas se conecten con su instinto y con su impulso de sentimiento y pensamiento y que no haya espacios de diálogo, por ejemplo, ¿no? O sea, sería muy contradictorio. Entonces, los espacios de diálogo son muy importantes, así como es importante lograr una respiración diafragmática intercostal, también es importante que ellos y ellas puedan dialogar entre pares y que puedan expresar lo que les interesa. Y la escucha activa, que siempre es importante también tomar en cuenta tanto de la guía, del tallerista o de la maestra, pero también el estar convocando mucha escucha activa entre pares y entre compañeros y compañeras. El enfoque individualizado también es muy, muy, muy importante hablando de evaluación porque cada voz tiene sus propios retos. Entonces, el reconocer y el valorar las características de cada voz, evitando comparaciones, va a ayudar muchísimo a que cada chico y chica se haga responsable de sus propios objetivos y que pueda notar cuáles son esas áreas de oportunidad y que pueda decidir y accionar para poder romper esas barreras y poder seguir en un aprendizaje significativo.
porque si metemos números, por ejemplo, en la educación formal, pues evidentemente no lo podemos evitar, pero en la cuestión artística, el tener una rúbrica en donde sea de comentarios más abiertos, pero enfocados en los retos de cada persona, va a ayudar muchísimo al crecimiento de ese intérprete. En la educación artística a veces nos peleamos un poco con la parte de la evaluación, a veces no sabemos cómo hacerla, a veces damos por hecho que un comentario en la clase es suficiente, ¿no? Yo les invito a las maestras y maestros de artes y de educación artística o de formación actoral que sí tengamos en cuenta que ese paso de la retroalimentación, evaluación, es fundamental también en el proceso de nuestros chicos y chicas, que no demos por hecho que como no hay números, entonces no es necesario esta parte. Y sí es fundamental para que ellos y ellas, por una parte, se sientan reconocidos de su esfuerzo, identifiquen las habilidades que adquirieron e identifiquen las áreas de oportunidad que pueden seguir trabajando. Y es fundamental para formar a artistas integrales. En cuanto a la planeación flexible, perdón, e inclusiva, es fundamental que desde la educación artística no perdamos este componente de la educación inclusiva. Muchas veces los maestros y maestras tememos el trabajar con diferentes capacidades. Sin embargo, es importante normalizar la parte de los diferentes aprendizajes. Es fundamental. No solamente beneficiamos a los chicos y chicas con discapacidad, ya sea motriz o ya sea cognitiva o ya sea psicosocial. Beneficiamos a toda la comunidad porque la sociedad es diversa y sabemos que las escuelas son un ensayo de la sociedad. Si nosotros tenemos una planeación flexible que tome en cuenta el componente de la inclusividad, estamos logrando un cambio dentro de la cultura de nuestros chicos y chicas y otra perspectiva frente a las diferentes discapacidades. Así que es fundamental que podamos tener esta visión. Y para ello, todo lo que hagamos es importante que se adapte a los diferentes ritmos de aprendizaje, que se consideren la diversidad de habilidades y necesidades, que se permita una modificación sobre la marcha, por eso es tan importante la flexibilidad, y que se integren a nuestros estudiantes con diferentes capacidades y que podamos identificar nosotros como docentes esta área como una área de oportunidad, como una área de creatividad para que tengamos una perspectiva cada vez más inclusiva. Y en el doblaje es muy importante también identificar que es un arte que se presta mucho a ser un arte inclusivo, porque como estamos trabajando desde la voz, no es necesario de pronto tanto movimiento como lo es en el teatro o la danza, que a pesar de eso, estas artes también toman en cuenta el componente inclusivo. Sin embargo, en el arte del doblaje es un arte que nos permite que nuestros chicos y chicas le den voces a superhéroes, a sus villanos, a estos actores emblemáticos de Hollywood y adquieran una seguridad especial y no se limiten. Entonces, por eso lo menciono y soy enfática con ello, porque es tan importante crear cada vez más dentro de nuestras metodologías un componente y una dirección hacia la educación inclusiva. Y pues bueno, aquí comparto a grosso modo estos elementos que nos pueden funcionar para poder hacer una planeación efectiva, partiendo de un diagnóstico en donde podemos escuchar e identificar los hábitos que hacen de la voz de los chicos y chicas algo más limitado, identificando estos componentes desde lo técnico y desde lo interpretativo, nuestros chicos y chicas ya se plantan en una posición frente a su voz y empiezan a generar conciencia para poder mejorar estas áreas de oportunidad. Los objetivos adaptables son estas metas que pueden ajustarse según el progreso individual y grupal. Sin embargo, tenemos que tener un objetivo general siempre en nuestro curso y
en el desarrollo tener la capacidad de, a partir del diagnóstico, decir, este grupo necesita más, por ejemplo, la parte de la conciencia física, o estoy detectando que hay muchas dificultades en la articulación, dicción, y entonces así vamos ponderando nuestros contenidos, porque sabemos que como docentes siempre trabajamos con un tiempo limitado, así que utilizar el tiempo a nuestro favor va a ser muy importante detectar los objetivos más realistas de acuerdo a nuestros estudiantes. La retroalimentación continua es evidente que es fundamental para que estemos constantemente estimulando de manera positiva a nuestros chicos y chicas y que puedan romper estas barreras de aprendizaje. Y el aprendizaje basado en proyectos también es fundamental porque así las habilidades adquiridas toman cuerpo en un producto de aprendizaje, ya sea una lectura dramatizada, una obra de teatro, un performance, un discurso estructurado, la creación de un personaje, etcétera, etcétera. Siempre las habilidades que se estén trabajando y explorando son fundamentales que las pongamos en un cuerpo, en un texto, en una palabra, etcétera, para que tengan esta noción y esta sensación de avanzar y de poder nombrar cuáles son estas áreas que todavía nos hace falta trabajar. Y bueno, aquí simplemente menciono algunas soluciones a los retos, que evidentemente son muchos los retos que siempre vamos a tener como maestros y maestras, pero creo que el tener una formación docente especializada, es decir, estar en capacidad continua en las áreas de nuestro interés, debe de ser algo que tengamos ya muy incorporados como docentes, ya sea en la parte autodidacta o a través de talleres, a través de diplomados, etcétera. Esta formación siempre va a despertar la creatividad en la docencia. Así que bueno, para mí es fundamental esta continua formación. También las metodologías que consideren la diversidad en el aprendizaje. Es muy importante combinar los enfoques en la educación, tanto formal como informal, para que así nuestros resultados pues sean mucho más realistas de acuerdo a los chicos y chicas con los que estamos trabajando. Y las comunidades de prácticas, estos espacios de intercambio, como este intercambio que el maestro Rubén Darío está haciendo a través de la red de Ibervoz, que ahora nos damos cuenta que cada vez, gracias a la tecnología, podemos estar en estos diálogos en diferentes países con maestros y maestras de diferentes formaciones, y el tener estas redes que son fundamentales para este intercambio de estrategias, para este intercambio de saberes, es fundamental. Y pues nosotros desde la UAC, por ejemplo, en mi caso, desde este proyecto que también estoy desarrollando en la maestría, planteo mucho esta necesidad, por ejemplo, de los blogs, de los perfiles en Facebook, de las reuniones a distancia, son muy importantes para que sigamos compartiendo nuestros saberes y poder sistematizar nuestras experiencias. Así que bueno, esto básicamente son los retos que yo he enfrentado como maestra de niños y jóvenes talentos. Así que bueno, esperando que sea un aporte para todas las personas que están enseñando educación artística, la parte de la técnica de la voz, por supuesto, pero en general ese trabajo con la infancia y la adolescencia me parece maravilloso, así que bueno, espero que les pueda aportar un poco toda esta forma de trabajo. Bien, bien. Sí, me parece que es un trabajo, una verdadera síntesis de un enfoque de trabajo. Eh, y estaba pensando, y vuelvo, aunque me ponga reiterativo, a algunos elementos que había compartido Reinaldo en esta idea del trabajo con el doblaje, donde diferenciaba por un lado el trabajo expresivo del trabajo técnico, ¿no? Algo tan simple como decir, si yo me pongo de frente a un micrófono, hay muchas posibilidades de que las consonantes explosivas golpeen sobre el micrófono, y simplemente poniéndome en una posición axial puedo proyectar de alguna manera
sin sin golpear con mi voz el audio, ¿no? O, por ejemplo, planteaba la posibilidad de pensar de un trabajo con ropa cómoda que no generara ruido y sonido, porque eso interfería con la grabación de el audio. Hablaba también, en el caso de su experiencia, de que de pronto un actor llegaba al estudio de grabación y veía el material por primera vez, donde los actores estaban en mancha, se llamaba por una cuestión de preservar las imágenes originales, y le daban un texto y que no tenía la misma posibilidad de un ensayo como tenemos en el teatro, ¿no? Un proceso mucho más largo. Entonces a mí me parecía como, bueno, un mundo muy complejo con sus propias eh, particularidades. Entonces, llevando esta postura de trabajo que nos contaste, te quería preguntar, bueno, ¿cómo es el trabajo específicamente ya llevado al trabajo del doblaje, ¿no? Ustedes trabajan, por ejemplo, que tienen estudios para poder entrenar. ¿Cuáles serían los aspectos a tener en cuenta? Digamos, Reinaldo continuamente hablaba de la cuestión de que el doblaje surgió como una necesidad de la industria audiovisual, del cine básicamente, para que sus películas puedan ser compartidas por distintos públicos. Que ese fue el origen de la idea del doblaje, que eso también en algún punto fue el origen del famoso castellano neutro, ¿sí? Que él comentaba que en los audiolibros actualmente, o en el 2003, en el 2023, perdón, cuando tuvimos la charla, había como una tendencia que si el autor era chileno, bueno, se buscaba un narrador chileno para darle la tonalidad propia del idioma del autor en el audiolibro. Pero digo, hay como varias cuestiones que podemos abordar tomando eso como generalidad, esto que te estoy contando que planteaba Reinaldo, y ver si lo podemos llevar a tu experiencia particular, ¿sí? Con los chicos y con las chicas y con los adolescentes. ¿Cómo es todo este mundo? Pues nosotros en la Escuela de Doblaje Niños, lo que tratamos de implementar siempre en nuestra formación es que sea integral, pero que sea sobre todo muy lúdica. Por lo tanto, siempre vamos a tener clases de actuación, de voz, en la parte técnica de la voz y la palabra expresiva, de locución, para poder tener esta experiencia frente al micrófono con todo lo que implica, como bien mencionabas, los aspectos técnicos de trabajar con un micrófono, que evidentemente pues no van a ser los mismos de trabajar en un escenario. Entonces, por eso les damos locución para que tengan esta experiencia de estar frente a un micrófono, de reconocer su voz, su timbre y todas estas partes tan importantes de la articulación, de la dicción y de la intención, por supuesto, ¿no? Toda la parte de la entonación, matiz, de a quién se dirige ese spot publicitario, esa entrevista, esos ejercicios con video o esos ejercicios como para la radio, etcétera, que les van a ayudar a tener una experiencia frente al micrófono y también la parte del doblaje que ya tiene que ver con trabajar en cabina, de conocer los rudimentos del doblaje, esto que mencionas, pues son las partes básicas, ¿no? De cómo me dirijo en cabina, cómo voy a pararme en cabina, las posibilidades de movimiento o no que tengo, cuáles van a ser los personajes en los que yo puedo entrar de acuerdo a mi rango de voz, o sea, el casting. Y también la parte de la comprensión lectora, que es muy importante porque, como bien mencionabas, no hay ensayos largos en el doblaje, hay un trabajo casi que in situ, ¿no? O sea, te dan el guión y tienes que comprender lo que le está pasando al personaje y sobre todo los elementos también de la narrativa audiovisual para que puedas identificar la sincronía y todos estos elementos técnicos que son tan propios del doblaje. Entonces, nuestros programas evidentemente tienen que abordar todas estas partes técnicas de la cabina. Nosotros trabajamos en cabina, sobre todo la parte de locución, los módulos de locución y de doblaje. Los otros módulos de actuación y de voz los trabajamos en salones
propios para la actuación y danza, por ejemplo, pero la parte de frente al micrófono, pues evidentemente tenemos que tener esa experiencia. Sin embargo, también hacemos este programa en modalidad online y también lo hemos podido llevar a cabo con los micrófonos con los que cuentan los chicos en sus casas. No es necesario que tengan muchos elementos técnicos como una cabina en su casa. Hay quienes sí lo tienen, porque con toda esta parte, con este boom de los youtubers, influencers, etcétera, pues hay muchos chicos y chicas que están interesados y que ya están teniendo estos canales de difusión. Entonces, algunos tendrán elementos técnicos que les ayuden más, otros no, pero lo que importa es que puedan escucharse de manera clara. Siempre trabajan con un ingeniero de audio que nos va a ayudar justo a estar haciendo los empates entre el audio y la imagen y van a tener experiencias con diferentes directores y directoras para que justo puedan identificar los diferentes estilos de dirección. Los maestros y maestras que dan la parte de doblaje son directores, porque tienen esta forma de trabajar. O sea, nosotros los preparamos, ¿no? En los diferentes módulos, pero cuando llegan a doblaje, ya trabajan más con directores que están en activo, para que justo se den cuenta que hay muchos estilos de dirección y que hay muchas formas de retroalimentación. Entonces, esa diversidad en las direcciones nos ayuda también a que tengan una experiencia un poquito más cercana a lo que significa estar en un llamado profesional. Bien. Y Alejandra, estaba pensando, la propuesta de formación que ustedes imparten, ¿cuánto dura en tiempo? ¿Un año, 2 años? ¿Cómo está organizado eso? El curso inicial para los niños y adolescentes tiene una duración de 9 meses. Son 5 diferentes módulos que van justo en una secuencia didáctica para poder llegar a la parte del doblaje con más herramientas actorales y vocales. Posteriormente tenemos otros cursos que nos ayudan a especializarnos en diferentes técnicas. Por ejemplo, tenemos también el curso de especialidades del doblaje, videojuegos y canto. Y son diferentes técnicas, pero ya tienen que saber lo básico de la sincronía en el doblaje para poder ingresar en estas especialidades. Así que esa es otra formación de 6 meses. Y también tenemos prácticas en cabina que requieren también tener ya el curso básico de estos 9 meses para poder ingresar a los grupos de prácticas en donde van a estar constantemente teniendo diferentes directores cada mes para que tengan diferentes estilos y que puedan abordar de acuerdo a la especialidad del docente estas diferentes caracterizaciones, porque pues no es lo mismo abordar una comedia o un anime, una live action, un anime, etcétera. O sea, cada producción requiere diferentes niveles actorales y por eso también abrimos el espacio de prácticas y ese espacio es abierto, o sea, no requieres como tener un año ahí o 6 meses o tres, ya también de acuerdo a las bases que ya tienes y tus propias metas, pues puedes ingresar en estas prácticas. Y me surgen dos preguntas, Alejandra. Una tiene que ver, esta formación es privada, ¿verdad? Digamos, no tiene eso. Bien. Y luego te quería preguntar, eh, los cursos, ¿con cuánta cantidad de chicos y chicas están trabajando? ¿Cómo se organizan? ¿Son grupos numerosos, pequeños? Son grupos muy reducidos, de máximo 12 chicos y chicas en cabina, porque tenemos que trabajar de manera individual, sobre todo en la parte de la locución y del doblaje, que ahí es más difícil trabajar en colectivo. Realmente no se trabaja en colectivo en estas áreas porque cada chico o chica tiene su participación frente al micrófono. Aunque se haga una escena entre todos y todas, cada persona debe tener su tiempo en cabina. Por eso no nos permitimos tener grupos grandes, porque si no los vamos a perder. O sea, si de por sí ya están con las ganas, la ansiedad de estar frente al micrófono mientras alguien más está trabajando, pues evidentemente tienen que trabajar mucho también esa parte de la paciencia y la escucha activa
para poder ingresar a la cabina, ya sea en la cabina, los chicos que están fuera de cabina escuchan todo lo que pasa ahí en la cabina. No, no se queda como cerrado el proceso, tiene que haber esa retroalimentación. Entonces, sí, tienen que ser grupos reducidos, somos una escuela privada y pues bueno, así es como nos hemos estado consolidando y gracias a este trabajo de los últimos 7 años, ya casi que cumplimos 7 años, podemos tener un reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Actores, en donde pues se reconoce a nuestros talentos para que puedan ingresar en una categoría distinta al momento de ingresar en el sindicato. Bien, una de las cosas que también recuerdo de la charla con Reinaldo era algo que él contaba como de su experiencia personal. Dice, yo comencé haciendo la voz de un personaje de dibujos animados que tenía una cierta cantidad de capítulos, muchos capítulos, y a mitad de serie me dijeron, bueno, tu personaje tiene que cantar. Y entonces dice, como que tuve que salir a buscar capacitación, recursos para poder afrontar desde la voz del personaje esa demanda de el cantar. ¿Esto es algo que también les ocurre a ustedes? ¿Lo tienen previsto en la formación básica? ¿No? Contame algo de eso, por favor. La técnica del canto es diferente. Entonces, por eso, primero tienen que pasar por el curso formativo de estos primeros 9 meses. Nuestro curso se llama Voces que Brillan. Y después de Voces que Brillan, entonces sí pueden tomar ese módulo de canto. El módulo de canto se divide en dos componentes, la parte técnica del canto y la parte de el canto en el doblaje, que es más compleja porque además de cantar, tiene que ser con la voz del personaje. Entonces, por eso es una especialidad, es un curso el módulo, perdón, es para chicos y chicas, dura aproximadamente 5 meses, eh, entre 4 y 5 meses, no recuerdo con exactitud, pero ese módulo es así porque se divide en estas dos componentes y es una especialidad, o sea, no puedes nada más así como que aventarte a cantar, a menos de que ya seas un cantante profesional, ¿no? Cosa que nuestros chicos pues todavía no lo son, están iniciando su carrera. Entonces, por eso primero tienen que saber las básicas y después ya aventurarse con el canto. Bien, y la pregunta que me surge también, ¿cómo está conformada la plantilla de docentes? Digo, porque evidentemente tal vez con un simple profesor de teatro no alcanza, con un profesor de canto no alcanza, con un técnico de sonido no alcanza. ¿Cómo se entiende? Digo, ¿cómo van convocando? No sé si tienen una plantilla de profesores fijas, estable, o van convocando en función de cada uno de estos seminarios, de estos módulos de capacitación. Y luego, bueno, evidentemente entiendo que debe haber como proyectos en los cuales confluyen, ¿no? Confluyen estas miradas y que tal vez no queda solamente en cuanto el alumno puede poner en juego en relación al proyecto, sino la integración entre distintos profesores, distintas miradas, distintas técnicas. No sé, tal vez estoy imaginando cosas que no son. No, pues nuestra plantilla docente está conformada podemos diferenciarlos por tres rubros, cuatro, perdón. Uno, el rubro teatral o de actuación está conformado por actores y actrices con una formación sólida en el teatro. El siguiente rubro sería el de coach vocales. O sea, está conformada por maestros y maestras con una certificación o una formación en técnica vocal hablada. No trabajamos como que, tú podrías hacer esto. No, o sea, de que podemos, pero nos gusta que cada maestro esté en su área. Entonces está el área de la actuación, está el área de la técnica vocal hablada y la expresión verbal, está el área de la locución, que está conformada por maestras y maestros dedicados a la locución, ya sea comercial, ya sea radiofónica, ya sea en todos los aspectos de los audiolibros, pero son maestras y maestros con experiencia en esta área.
y el área de doblaje. En el área de doblaje está conformada por actores, actrices y directores de doblaje con experiencia comprobable, porque justo buscamos que tengan como esta parte de iniciar también a conocerles a nuestros chicos y chicas, porque de ahí, en esta conexión, se han dado también sus primeros trabajos. Entonces, el hecho de tener un maestro o maestra que ya dirige, que está haciendo proyectos, etcétera, pues les da más posibilidades a nuestros talentos de que los vean, que los escuchen y que en una suerte de seguir trabajando, pues puedan empezar a tener sus primeros llamados. Entonces, así se dan, son estos rubros y cada maestro o maestra tiene, además de su trayectoria artística, pues recursos pedagógicos y también nosotros, evidentemente, em, compartimos sus enfoques, ¿no? Tenemos nuestro plan y programa, pero cada maestro también tiene libertad de cátedra y tienen sus tiempos limitados para poder llegar a esos diferentes objetivos. Y en un momento mencionaste algo de un demo y también recuerdo algo que planteaba Reinaldo, que él obviamente trabaja con profesionales, ¿sí? Con gente ya formada. Eh, ¿Ahí ustedes hacen algún tipo de casting, de selección para ingresar a la institución? No, o sea, ¿cómo manejan eso? Tenemos un registro, es como una especie de banco de voces, en donde nosotros les proporcionamos a los estudiantes que egresaron de Voces que Brillan, del primer programa, este guión original, libre de derechos de autor, para que tengan un primer registro de su voz. Y les damos como estas instrucciones o esta información porque no es como un demo profesional, ¿no? Pero sí es un registro de su voz para que nosotros lo tengamos en nuestro banco de voces y que cuando un director o directora se acerca a nuestra institución, nosotros podemos proporcionar esta muestra del registro de voz de nuestros chicos y chicas y poder hacer ese primer contacto. Ese por un lado. Por otro lado, las personas que ya tenemos muchos jóvenes talentos que han estado participando en grandes proyectos para Disney, para Pixar, para em, Paramount, en fin, realmente tenemos muchos casos de éxito. Entonces, estos chicos y chicas que ya están relacionándose de una manera más profesional y sólida, tenemos esta posibilidad de crear su demo. Y este demo se hace en un estudio profesional con una persona que les va a hacer guía, en este caso va a ser una tallerista que les va a dar 5 clases de coaching para identificar las áreas de oportunidad y el rango vocal y expresivo para poder crearles un demo original. El demo se hace con una calidad de audio muy alta, profesional, se hace una edición y se entrega a los papás y mamás para que sigan promoviendo la voz de sus chicos. Este demo está enfocado un poquito más hacia la locución comercial, sin embargo, pues evidentemente sirve como una gran muestra de su talento en las diferentes áreas del arte con la voz. Bien, y por ejemplo, si yo quisiera que mi hijo ingrese a la institución, en esa instancia, ¿ustedes hacen algún tipo de selección? ¿Le hacen una, no sé, un diagnóstico, una prueba de la voz? ¿Aceptan a todo el mundo? ¿Cómo manejan el ingreso? ¿Se entiende? Más que el egreso, el ingreso. No hay ningún filtro realmente para ingresar a la escuela. Tenemos clases muestra para que justo puedan notar cuál es nuestra forma de trabajo, pero como mencionaba hace un momento dentro de la metodología, pues estamos en un enfoque inclusivo. Entonces, en el enfoque inclusivo, evidentemente, no vamos a poder, de pronto queremos abarcar absolutamente todo, ¿no? Pero sí con nuestras limitaciones y todo, pero sí queremos aceptar a todas las personas que tengan las ganas de trabajar con su voz de manera creativa y que haya una comprensión lectora también, evidentemente, porque
no podemos aceptar, por ejemplo, chicos y chicas con mucha deficiencia en la lectura. Por eso empiezan con nosotros a partir de los 8, 9 años de edad. Si alguien más pequeño tiene la intención de participar, se tiene que comprobar que tiene una comprensión lectora básica, porque si no va a tener como muchas limitaciones, ¿no? Porque como trabajamos siempre con un texto en el doblaje, es muy importante que haya esa comprensión lectora. Entonces sería como que el único filtro realmente para poder ingresar a la escuela. Bien. Bueno, ya estamos casi en 1 hora 20 de charla. Eh, no sé si querés comentar algo que por ahí quede en el tintero, algo que quieras compartir, que por ahí consideres que estaría bien que las personas que vean este trabajo, este video, no sé, bueno, sepan de ustedes o se pongan en Claro contacto que con sí. vos. Sí, por supuesto. Nosotros aquí estamos trabajando en estas dos divisiones, tanto de doblaje niños como de Voz Genius. La división de Voz Genius trabaja con jóvenes a partir de 16 años de edad y no tenemos límite de edad. Y doblaje niños aceptamos a chicos y chicas a partir de 8 años de edad con nuestros diferentes programas en ambas sedes, en ambas divisiones tenemos la capacidad de tener a chicos y chicas en modalidad online y también en modalidad presencial. En la modalidad presencial trabajamos en la Ciudad de México y en la Ciudad de Querétaro, en ambas divisiones. Así que si están interesados o interesadas en especializarse como actores y actrices de doblaje y también como locutores, pues esta es una gran opción, así estés en otro país, porque también tenemos modalidad online. Y pues bueno, la invitación está abierta a que nos conozcan, a que busquen nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y TikTok para que puedan reconocer nuestra institución también como una casa formadora de artistas de la voz profesionales y que bueno, independientemente de esta área profesional en la que formamos a estos artistas, las habilidades en la vida de la comunicación son muy importantes. Así que estamos trabajando siempre con personas con mucha capacidad pedagógica y artística y que pues bueno, les tenemos aquí en estas instituciones varias ofertas académicas que puedan acoplarse a sus necesidades. Bien, vamos a cambiar el modo vista a galería. A ver, sería galería. Solamente tenemos de público presente a Guadalupe. No sé si Guadalupe tenés alguna pregunta para hacerle a Alejandra, algo que quieras comentar, y si no, vamos haciendo el cierre ya de este encuentro. Ujú. Mm, Hola, pues muchas gracias por este interesante tema. De hecho, nos ha servido muchísimo para entender un poquito más a nuestro hijo adolescente que también está en esta etapa de cambio y también le gusta esto de cantar y demás y queremos el teatro inclusive y hemos querido apoyarlo como padres. Este tipo de charlas nos ha servido muchísimo y agradezco mucho por todo a, a Alejandra y a usted igualmente, a Bueno, Rubén. bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, este video va a estar colgado luego en el canal de YouTube de Ibervoz, al cual estimulamos a las personas que se puedan suscribir para estar al tanto de aquellas actividades que vamos realizando desde esta red iberoamericana, que es la primera red en castellano de artistas escénicos, cantantes, algunos locutores, pero que todos tenemos una trayectoria eh, en el teatro o en las artes audiovisuales, y desde ese lugar estamos compartiendo lo que hacemos, ¿sí? Ale, bueno, un abrazo enorme desde acá, desde Argentina, desde Tandil, Buenos Aires. Gracias por tu tiempo, gracias también por
compartir tu experiencia, pero tu conocimiento, tu síntesis de lo que venís realizando. Y nos estamos viendo en algún otro encuentro por la red, ¿sí? Claro que sí, Rubén, te agradezco enormemente la creación de este contenido, que pues son materiales muy, muy importantes de seguir compartiendo estos saberes y que la distancia pues no nos detiene. Así que muchas gracias de verdad por esta escucha y por esta invitación. Muchísimas gracias entonces. Un beso enorme para todos y nos estamos viendo. Adiós.